Hola y bienvenidos, es un placer estar de vuelta una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial donde esta vez os voy a enseñar a desmontar cualquier modelo de mando de PlayStation 4, es decir, versión V1 o versión V2. También aprovecho la ocasión de hacer un remake del tutorial que ya tenemos subido al canal donde enseñábamos a desmontar lo que era la versión V1, es decir, la versión de la consola original, la PlayStation 4 FAT, la grande. Como digo, vamos a hacer un remake, así mejoramos sonido, imagen y como no la explicación. Ahora va a ser mucho más extensa porque vamos a añadir lo que es la versión V2, que es la que incluye la PlayStation 4 Slim y la Pro. Bueno, dicho esto, primero antes de todo quiero mandar como no el saludo a todos los suscriptores del canal, a nuestro patrocinador Mod Center e invitar a aquellas personas que le interese unirse al canal para recibir nuevas notificaciones de nuevos tutoriales, dejar comentarios, preguntas, interactuar con otros suscriptores, pues nada, que no duden en suscribirse al canal Time Game. Dicho esto, pues nada, vamos a empezar a desmontar los dos mandos al mismo tiempo, así veremos las diferencias que hay entre uno y otro. Pero antes de eso, primero veremos las diferencias estéticas. Podemos ver que son idénticos, pero no lo son. ¿Por qué? Tenemos tres diferencias que podemos ver si nos fijamos. Sobre todo es la botonera, cruceta, los thumbstick y los gatillos. Veremos que en la versión V1 son de color negro y en la versión V2 son de color gris oscuro. Luego también la versión V1 veremos que esta zona la tenemos de color brillo y la versión V2 es completamente mate. Y por último, la gran diferencia que hay entre uno y otro pues es en el panel táctil. Veremos que si lo encendemos se verá una lucecita azul como parpadea en lo que es el panel táctil, y este pues no lo tiene. Esas serían las diferencias estéticas que tiene de la versión V1 a la V2. Ahora vamos a empezar a abrir los mandos. Para ello tenemos que conseguir un destornillador de punta de estrella o Phillips de la medida 2 milímetros. Para mí es la mejor, la de 2 milímetros. También se podría utilizar 2,5 o 3, pero ya os digo que esta va como anillo al dedo. Entonces vamos a empezar con la versión V1. Aquí veremos 4 tornillos, los vamos a ir quitando. Bien, este lo tenemos por un lado y ahora vamos a quitar los 4 tornillos de este, que es prácticamente idéntico. Bueno, pues ya tenemos también los 4 tornillos fuera. Bueno, ahora tocaría abrir lo que son los mandos. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cada versión tiene su pequeño truco. Primero vamos con la versión V1. La versión V1 lo que vamos a hacer será poner la mano en esta zona y el pulgar aquí. Y lo vamos a abrir como si fuese un libro. Primero este lado y luego este. Y lo que tendremos que hacer será sacar estas dos puntas de plástico. Y una vez hecho esto, pues lo que haremos será tirar completamente hacia aquel lado. Desconectamos el cable flex y listo. Ahora vamos con la versión V2. La versión V2 es completamente diferente. Hay que tener mucho cuidado y no hay que abrirlo bruscamente porque lo que puede pasar es que rompamos lo que es el plástico que ilumina el panel táctil. Entonces se abre de la siguiente forma. Empezamos igual, abrimos pero frenando. Lo que tenemos que evitar es que la carcasa se abra bruscamente. Una vez que veamos que toda esta zona está suelta, pues lo que haremos será tirar hacia arriba. Y ahora desconectamos. Bien, pues esta es la pieza que comentaba que si lo hacemos muy brusco, lo que puede ocurrir es que se rompa, se parta. Tampoco pasaría absolutamente nada porque el trozo de plástico se introduce en este hueco, se cierra el mando e ilumina igual que siempre. Pero bueno, si se puede evitar, mejor que mejor. Bien, una vez ya abierto lo que son los mandos, pues ahora vamos a comentar las diferencias que podemos encontrar en el interior. Lo primero y lo mejor de todo es el mecanismo de los gatillos. Los gatillos en la versión V1, cuando los quitábamos, pues veíamos aquí una especie de muelle que pues por norma se caía siempre, se perdía, era muy molesto y luego teníamos que colocarlo, presionar, introducirlo en una especie de abertura que hay aquí. Entonces eso era muy molesto. En la versión V2 lo que han hecho es lo siguiente. Vemos que no tenemos ningún muelle, pero el muelle se queda en lo que es el esqueleto o el interior de lo que es el mando. Entonces eso es muy bueno, porque ahora solo lo que tenemos que hacer es apretamos y llevamos lo que es la abertura esta a la especie de pasador que tiene. Y en este caso, pues como digo, hay que coger el muelle, colocarlo en el lado donde vemos que podemos introducirlo, porque el otro vemos que está cerrado.
lo teníamos que sujetar con el dedo dentro de lo que es el gatillo y luego pues llevarlo a esta especie de abertura o muesca que tenemos ahí para asentar lo que es el muelle. Y listo. Bien, vamos a seguir desmontando, quitamos la batería, en el V2 también. Vamos a quitar lo que es la base. Y ahora ya pues tenemos acceso a lo que es la placa. Aquí vemos que es una JDM001, que también hay que tener claro esto. La versión V1 pues se monta diferentes placas. Tenemos la JDM001, la JDM011, la JDM020, la JDM030 y ya de ahí pasamos a la JDM040, que es la versión V2. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No todos los mandos V1 por dentro son idénticos. Bien, vamos a seguir desmontando lo que es el mando. Quitaremos los gatillos. Y ahora lo siguiente pues será quitar este tornillo. Y en la versión V2 igual. Tiramos hacia arriba, pero primero hay que desconectar, claro está, el panel táctil. Quitamos la pestaña, cogemos el destornillador, tiramos hacia atrás y ahora sí, ahora ya sale todo el interior. Vamos a dejar de lado esto, vamos a hacer aquí lo mismo, desconectamos el panel táctil. En vez de ir con pestaña de presión, solo va pues con presión, es decir, solo tendríamos que tirar hacia atrás. Y ahora sí podemos tirar hacia arriba. Lo dejamos a un lado y nos quedamos con lo que son las carcasas superiores. Si queremos quitar los botones, pues solo hay que quitar la almohadilla, sacamos los botones y los cambiamos. En este caso vamos a dejarlos tal y como están porque luego nos van a dar más trabajo. Para colocarlos pues es muy sencillo, cada botón tiene su dibujo, su posición correcta. Cogemos, ponemos la almohadilla que va pinchada en 4 orificios que tiene y listo. Si queremos quitar el panel táctil, pues nada, solo con los dedos de abajo tiramos hacia arriba y le damos la vuelta y lo sacamos. Bueno, esto lo vamos a dejar a un lado y ahora nos vamos a centrar en lo que es el corazón de los mandos. Para separar lo que es la placa, pues tendríamos que desoldar lo que son los motores de vibración. Cogemos el soldador. Bien, pues ya tenemos lo que es la placa completamente fuera. La versión V2 pues igual que la anterior. Desoldamos lo que son los motores. Y ya tenemos fuera lo que es la placa. Podemos ver, a diferencia de una placa a otra, pues que ha cambiado mucho. Si queremos pues cambiar lo que son los thumb stick, que son estos capuchones Z, como lo llaméis, pues es muy sencillo. Los quitamos, ponemos los nuevos y listo. Bueno, ya por último, para desmontar por completo lo que es el mando, pues se tendría que quitar lo que es la barra de luz frontal y la conexión de carga. Esta es la versión V1 y esta es la versión V2. La versión V1 veremos que tiene 2 tornillos, pero cuidado, hay versiones V1 que no tienen los tornillos, es decir, es idéntico a la versión V2. La V1, como digo, quitamos los tornillos. Y ya podemos quitar lo que es la barra de luz y la conexión. En la versión V2, pues como digo, no tiene tornillos, va por presión. Ponemos aquí el destornillador, tiramos hacia arriba y lo quitamos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Está
completamente desmontado todo. Ahora pues toca volver a montar. Esto sí, eso lo voy a hacer más rápido, sin explicación ninguna, sobre todo para que no se haga eterno lo que es el tutorial. Y bueno, pues nada, comencemos.
Bueno, pues ya hemos acabado de montar por completo lo que son los dos mandos, podemos ver que no ha sobrado ninguna pieza y bueno, pues ya estamos llegando a lo que es el final del tutorial y ahora pues toca decir lo que digo siempre, ¿no? Si os sirvió de ayuda el tutorial, si os ha gustado, ya sabéis, danos el like, el me gusta, que no cuesta absolutamente nada y con esos pequeños detalles podemos seguir aquí día tras día haciendo nuevos tutoriales. También recordaros de compartir los tutoriales por las redes sociales, porque como digo, tanto aprender como enseñar es derecho de todas las personas, así que nada, desde aquí os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.